Para empezar, recuerda, la derivada parcial de una función de varias variables es la derivada respecto a una de esas variables manteniendo las otras como constantes. Y la podemos representar de esta manera. Este es el caso de la derivada parcial con respecto a x. El teorema de Schwarz nos dice que sea f de xy una función de dos variables definida en una región abierta D, si en D existen las derivadas parciales de la función respecto a x, de la función respecto a y, la segunda derivada de la función respecto primero a x y luego a y, de la segunda derivada de la función, derivando primero y y luego x, y además la segunda derivada de la función derivando primero x y luego y es continua, entonces se cumple que la segunda derivada de la función al derivar primero x y luego y va a ser igual a que si derivemos primero y luego x. Esto para todo punto x, y que pertenece a la región abierta D. Pero, ¿puedo aplicar este teorema para derivadas de tercer orden? Entonces vamos a demostrar que se cumple que la derivada de tercer orden de la función al derivar primero con respecto a y, luego con respecto a x y luego con respecto a y nos va a dar igual que si derivamos la función dos veces con respecto a y una vez con respecto a x. En la función f de xy igual a raíz cuadrada de 2x al cuadrado más y en el punto 1,1. Para el proceso vamos a utilizar la regla de la cadena. Esta se aplica para funciones compuestas. La regla de la cadena nos dice que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. En un ejemplo, tenemos que y es igual a x al cuadrado más 1, todo esto al cubo. Entonces, u vendría a ser lo que está entre paréntesis, que sería x al cuadrado más 1. La derivada de u con respecto a x vendría a ser 2x y y vendría a ser u al cubo. Aplicando la regla de la cadena tenemos que la derivada de y con respecto a u es 3u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x, que es 2x. Y a reemplazar u por su equivalente tenemos que la derivada de y con respecto a x es 6x, que multiplica x al cuadrado más 1, todo esto al cuadrado. Pues bien, ahora vamos a la demostración. Vamos a derivar primero nuestra función con respecto a y, aplicando la regla de la cadena. Nos queda 1 medio por 2x al cuadrado más y a la menos 1 medio por 1, en este caso la derivada de y. Ahora esta expresión la vamos a derivar con respecto a x. Asimismo, aplicando regla de la cadena, nos queda 1 medio por menos 1 medio, que multiplica 2x al cuadrado más y elevado a la menos 3 medios por 4x. Aquí podemos simplificar este 4 con los 2 y nos queda menos x que multiplica a 2x al cuadrado más y elevado a la menos 3 medios. Ahora esta expresión la vamos a derivar respecto a y. Asimismo vamos a emplear la regla de la cadena. Entonces, tenemos menos x que multiplica a menos 3 medios por 2x al cuadrado más y a la menos 5 medios por 1, que es la derivada en y. Lo que nos da 3 medios de x por 2x al cuadrado más y a la menos 5 medios. Esto lo podemos representar de la siguiente manera. Tenemos la derivada en tercer orden de la función, derivando primero con respecto a y, luego con respecto a x y finalmente con respecto a y, es igual a 3x sobre 2 que multiplica 2x al cuadrado más y, esto elevado a las 5 medios. Ahora vamos a derivar nuestra función en orden 3, dos veces respecto a y una vez respecto a x. Entonces vamos a derivar respecto a y. Ya habíamos derivado, nos dio esta expresión. Vamos a derivar ahora nuevamente con respecto a y, empleando la regla de la cadena. Tenemos 1 medio por menos 1 medio que multiplica 2x al cuadrado más y a la menos 3 medios por 1, que es la derivada de y.
Esto nos da menos un cuarto que multiplica 2x al cuadrado más y a la menos 3 medios. Ahora vamos a derivar con respecto a x. Tenemos nuestra expresión, vamos a usar asimismo la regla de la cadena. Tenemos menos un cuarto por menos 3 medios que multiplica 2x al cuadrado más y a la menos 5 medios por 4x, que es la derivada de 2x. Aquí podemos simplificar 4 y nos da 3 medios de x que multiplica 2x al cuadrado más y a la menos 5 medios. Y lo podemos representar de esta manera. Entonces tenemos que la derivada de tercer orden de la función, derivando dos veces respecto a y una vez respecto a x, es igual a 3x sobre 2 que multiplica 2x al cuadrado más y elevado a las 5 medios. Al derivar de las dos maneras podemos darnos cuenta que nos da la misma expresión. Entonces verificamos que el teorema de Schwarz se cumple también para derivadas de tercer orden. Ahora, el enunciado nos pedía verificar este teorema en el punto 1,1, por lo que al encontrar la expresión vamos a reemplazar los valores, lo cual nos da 3 por 1 sobre 2 por 1 al cuadrado más 1 elevado a las 5 medios, que nos da 3 sobre 2 que multiplica 3 a las 5 medios, que es igual a 3 sobre 6 por raíz de 3. Simplificando tenemos 1 sobre 2 raíz de 3.